Te agradecemos, Señor, las bendiciones, Señor, que tú derramas sobre nosotros. Nos acercamos a ti, Señor, primeramente reconociendo, Señor, nuestros pecados, Señor, mis pecados, mis faltas, Señor, que día a día, Señor, y durante este día, Señor, también he hecho. Padre Santo, también rogamos, Señor, te ruego que bendigas, Señor, y Padre mío, tengas a bien perdonar mis faltas, Señor. Padre Santo, también reconocemos nuestra pequeñez en muchos aspectos, Señor, y rogamos la dirección del Espíritu Santo, Señor, para que nos instruya, Señor, y Padre mío, también podamos aprender de tu palabra, Señor. Ruego, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y también la misma dirección, Señor, para la iglesia, Señor, para que podamos aprender. En Cristo Jesús te agradecemos tus bondades, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Hace unos días estaba recordando, hace muchos años, no sé si mi hermana Silvia recordará al pastor Javier Arcos y a sus hermanos cuando estaban aquí ellos dirigiendo. Y recuerdo, hermanos, con cierto agrado también los cultos de lo que hemos denominado la Semana Santa. Y la nave principal era aquí, y a veces había personas afuera. Yo era niño en aquel entonces y recuerdo ese tipo de cosas. Y a veces con agrado también. Y el servicio se extendía mucho, porque se daba un lapso para las famosas 7 palabras. ¿Se acuerda, hermana? Perdón que establezca el diálogo, perdón, pero es el marco de referencia. Y sería bueno retomar ese punto otra vez y exponer los padecimientos del Señor Jesús, palabra por palabra, que seguramente tomaremos en cuenta para, si el Señor nos concede, para exposiciones posteriores. Doy gracias a Dios también, y como decía bien el pastor Virgilio el día de ayer, que es un privilegio inmerecido el que tiene la persona que está exponiendo, pero también una gran responsabilidad de lo que aquí se diga. Y con ese temor está su servidor ahora. Quisiera empezar, estimados hermanos, a manera de introducción, diciéndoles que nosotros como creyentes somos herederos de las promesas hechas por Dios a sus diferentes siervos. Cuando nosotros leemos la Escritura y encontramos a veces con mucha dificultad, honestamente, la famosa promesa llamada el protoevangelio en Génesis 3:15 y siguientes. Y a veces nos es un tanto cuanto difícil entender la promesa del evangelio.
cuando dentro de este marco de declarativo o de declaraciones hechas por el Señor Dios, a los que llevaban y eran portadores de su imagen, y a la serpiente antigua, dicho en léxico del Nuevo Testamento, dándole una promesa: y pondré enemistad entre ti y la simiente tuya. Y nos da a entender, estimados hermanos, dos simientes: una de elegidos y otra de no elegidos. Y en este marco de promesa, estimados hermanos, se va ampliando gradualmente para nosotros la promesa hecha. Esta fue dada a Dios a través del diálogo que tenía con Adán y con Eva. Y posteriormente se amplía en el relato que nos menciona Génesis 22, 18. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste a mi voz. Y si ustedes se darán cuenta, hermanos, en las cartas paulinas, Pablo escribe a Romanos y a Gálatas, y toma como referencia también esta porción del Génesis. Predicando el evangelio a los no israelitas, sino al pueblo gentil. Y en palabras de él mismo dice: yo soy ministro o apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Haciendo un pequeño acotamiento, les diré a ustedes, hermanos, en la misma analogía que hace en el Nuevo Testamento sobre Abraham, cuando va a la batalla y trae los diezmos al sumo sacerdote Melquisedec. Y ojo, todavía no había un mandamiento explícito sobre el sacerdocio ni sobre los diezmos. Y todo esto que estamos mencionando, estimados hermanos, tipifica el sacrificio del Señor Jesús y cómo la revelación al hombre va siendo gradual. ¿Cómo se le denomina al padre Abraham? El padre de la fe. Porque no cuestionó. Sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar. Y en este pasaje que estamos teniendo como de apoyo, Génesis 22, Dios ordena un sacrificio y se lleva al muchacho, Isaac. Y él no lo cuestiona tampoco. Pero dentro de este marco dice el apóstol Pablo que Isaac es el hijo de la promesa. E Ismael
como que ahí cambia, porque no es el que tenía o el portador de la promesa. Y la revelación, estimados hermanos, va siendo gradual. Y vamos a dar un brinco, que ahora de alguna manera podemos hacerlo así, visto en retrospectiva, muy fácil. Y nos vamos a encontrar ya en el Éxodo, previo a la salida, a la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, nos encontramos la narrativa explícita de lo que es la Pascua. Y la Pascua es sinónimo de liberación. Algunos pastores, investigadores y demás han mencionado que en la época de esplendor del pueblo egipcio es cuando estaba el pueblo de Israel en esclavitud. Y recordemos el argumento, hermanos, que mencionaba el faraón y el pueblo de Egipto, diciendo y temiendo en cierta medida del pueblo esclavo, porque sus mujeres eran más robustas y procreaban hijos sanos. Y no sea que en cierta medida nos vayan ellos ahora a someter a la esclavitud. Y por eso encontramos la narrativa de Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Moisés es echado al Nilo y su hermana va a la par viendo a dónde va, vamos a llamarle la pequeña barca donde va Moisés, y cómo providencialmente llega a la hija de Faraón. Y cómo este hombre, hermanos, es elegido por Dios para sacar a su pueblo. Y cómo Dios en la última plaga da instrucciones al pueblo de Israel. Y les dice que van a tener que buscar dentro de los corderos y dentro de las cabras, de los rebaños, un cordero de 1 año, sin defecto. Y va a ser necesario sacrificarlo. ¿Y cuál es la condicionante? Ceñidos vuestros lomos. Y con hierbas amargas. Porque el día de mañana saldremos. Y siempre denomina liberación, hermanos, este acto que de alguna manera está tipificando el sacrificio perfecto del Señor Jesús. Dice en el versículo 26 de Éxodo 12, cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
¿Qué está delimitando, hermanos, los aspectos importantes de este sacrificio? Liberación de la muerte. Libró nuestras casas, dice la Escritura. Y aparte de librar, es también el salir, el ser liberados. Dice la Escritura posteriormente a esto que hemos leído: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová les había mandado a Moisés y a Aarón. Más adelante, estimados hermanos, dentro de la narrativa del Pentateuco, nos va dando más información sobre esto. Esto es el inicio del sacrificio. Posteriormente tenemos nosotros indicaciones sobre sacrificio, pero ya específicamente sobre nuestra rebeldía. Ayer se mencionaba el pastor Virgilio, ¿qué tenía que hacer el que iba a dar el palomo o el cordero o hasta una res? Tenía que poner su mano sobre el animalito. Y esto, estimados hermanos, se viene tipificando en lo que hemos mencionado como en el Éxodo, en el Levítico, en Deuteronomio. Y nos encontramos, estimados hermanos, muchas características que, como resume el escritor de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y algo que quiero destacar, estimados hermanos, es que este cordero, este palomino, esta res inclusive, está muriendo por causa nuestra. Si ustedes, hermanos, como buenos lectores de la Escritura, se han encontrado en sus lecturas ahí en el libro de Moisés cómo hay un lugar para el continuo sacrificio. Porque somos pecadores, porque somos rebeldes. Y estoy mencionando esto, estimados hermanos, porque está ligado. Y muchas de las veces nosotros lo vemos como algo extraordinario, como algo sacado del contexto. Y de hecho es extraordinario, lo es. Pero teniendo la información, hermanos, que nos concede la Escritura al respecto, nos damos cuenta de la grandeza y del cumplimiento de las promesas hechas por Dios a sus siervos. Y hemos mencionado a dos, a Adán y a Abraham. A Abraham se le dice en el capítulo 18, en el 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, las palabras de Juan el Bautista cuando ve venir al Señor Jesús para ser bautizado por él? ¿Alguien se acuerda de sus palabras? ¿Qué dijo?
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, tomando como base el texto que hemos leído ahorita, nos encontramos ya con la narrativa. Ayer conmemoramos la noche que se conoce como la Última Cena, y cómo el Señor, dentro del aspecto humano que se tenía, tuvo gran angustia. Mi alma está angustiada. Y pidiendo a Dios que quizá, si fuera posible, pasara de él esta copa. Dentro de las herejías posteriores a esto que estaba mencionando la Escritura, hubo quienes se atrevieron a decir que Jesús no era humano. Pero de aquí, hermanos, podemos desprender la importancia que tuvo y que tiene el que Jesucristo haya sido humano al 100%. Porque como dice Pablo, así como por un hombre entró la muerte, así por otro entra la vida. Y vean ustedes, hermanos, cuánto sentido tiene en la narrativa que el Señor Jesús mismo, de él se dice con los dos discípulos que van a Emaús. Cuando ellos van con cierto temor, no sé si huyendo del todo, y van platicando, y entonces él se adhiere ahí a su marcha. Y quiero destacar lo siguiente, el testimonio de ellos mismos. Cómo ardía nuestro pecho cuando él nos daba testimonio. ¿Por qué? Por la Escritura. Y hemos dicho, estimados hermanos, muchas veces, el Antiguo Testamento da testimonio del Señor Jesucristo, de sus promesas, de las promesas de Dios, y cómo el Nuevo Testamento da testimonio de la promesa cumplida. Dice la Escritura en el versículo 26, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Dice la Escritura que le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamento por él. ¿Recuerdan ustedes, estimados hermanos, en el diálogo que se establece con Pilato, el Sanedrín, y estos instigando al pueblo para que pidiesen que crucificasen a Jesús? Y como ellos mismos inconscientemente, porque no sabían, voy a decirlo de manera coloquial, se echaron la soga al cuello diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y parte de esto es lo que menciona el Señor Jesús aquí. No lloren por mí.
Lloren por ustedes y por sus hijos. Porque vendrá el tiempo, dice, que dirán a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Dicen las narrativas de las crónicas de la historia de Jerusalén, uno de los principales autores, autor de la Guerra de los Judíos, Flavio Josefo, que en el año 70 hay cumplimiento de esto y es arrasada la ciudad de Jerusalén. Y se cumplen los dichos del Señor Jesús diciendo que no quedará de él piedra sobre piedra. Y toda la nación es esparcida por todo el mundo. Y vean ustedes, hermanos, que apenas hasta el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, se les volvió a conceder una porción de lo que llamamos ahora Palestina. Ahí está, hermanos, el juicio. No lloren por mí. Hacer lamento por ustedes y por sus hijos. Se dice que cuando hacían cuestionamientos de cuál dolor es más grande, y alguien decía, no hay dolor más grande cuando una madre pierde a su hijo. No quisiera pasar por eso. Pero se dice que es algo muy terrible. Continúa diciendo la Escritura, estimados hermanos, en el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban, dice, también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron, y junto con él los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Quiero destacar, hermanos, el común denominador de estos versículos: el escarnio. El escarnio tremendo que hacían sobre él. Y aquí tenemos registrada la primer palabra. Y Jesús decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto, hermanos, es cierto. No sabían. Si alguno de nosotros en plena conciencia supiésemos que estamos haciendo algo en contra explícitamente del Señor, yo no quisiera pensar, hermanos, en lo que pasó por la mente de Judas al darse cuenta de lo que había hecho. Es terrible. Es terrible, hermanos. Parafraseando, recordemos las palabras del Señor Jesús un día anterior. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y en el diálogo con Pilato, más culpa tiene el que te entregó a mí. Mejor le hubiese sido no haber nacido.
tremendo. Qué tremendo. Y de verdad, hermanos, no sabían lo que hacían. No había conciencia. ¿Recuerdan ustedes, estimados hermanos, cuando un servidor expuso hablamos sobre la Epifanía? Y cómo fue necesario que las personas extranjeras que venían de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿No se supone que los mismos israelitas deberían estar pendientes? Y fue necesario que viniesen extranjeros a decirle: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sus ojos estaban cubiertos, a pesar de ser guardas de la Escritura. Y encontramos, hermanos, ahí también la rebelión. Y muchas veces nos podemos escudar: es que eran muy malos. Pero a través de su maldad estamos también reflejados y tipificados todos nosotros, usted y yo. Y dentro, hermanos, de esta, vamos a llamarle nado sincronizado, que es muy popular el día de hoy, nos encontramos con el escarnio. Primeramente, por este malhechor. Y también por el pueblo. Viene a mi mente, hermanos, cuando el Señor les predicaba y les decía: ¿quién eres? ¿Qué autoridad tienes? ¿Recuerdan eso? Dinos qué autoridad tienes para hablarnos así. Y él, en su sabiduría absoluta, decía: les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y se quedan perplejos y van a hacer consejo aparte y dicen: si decimos de Juan o de los hombres, dice, nos van a apedrear. Y si decimos que el consejo vino de Dios, nos va a decir por qué no creyeron. ¿Por qué digo todo esto, estimados hermanos? El hombre caído y rebelde siempre está su visión corta o cegada para esto. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor habla en parábolas, en Mateo, cuando describe la parábola del sembrador? Dice más adelante en esa misma narrativa, cuando ya expuso la parábola del sembrador, dice: a ellos es necesario hablarles con parábolas, pero a ustedes no. A ustedes se les ha dado el conocer. Y es ahora esto que quiero de alguna manera destacar en la iglesia. A ustedes les ha dado Dios y nos ha concedido el comprender el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
así como se tipificaba en el Antiguo Testamento, que murieran por nosotros, y eso era temporal. Dice el escritor de Hebreos que ahora el sacrificio del Señor Jesús es una vez y para siempre. Y no solo eso, sino que ahora este Cordero de Dios sacrificado por nosotros, ahora también es sumo sacerdote. Y la invitación es a que nos acerquemos a Él confiadamente, porque entiende lo que nosotros hemos o estamos padeciendo, en tentación, en dolor, en angustia, pero con una distintiva única: sin pecado. De ahí la importancia, estimados hermanos, que tiene el que el Señor es absolutamente o fue absolutamente hombre, porque con eso se tiene la calidad completa para redimir a otro. Vean ustedes, estimados hermanos, la grandeza del acontecimiento que se menciona aquí. Recuerden ustedes cuando el apóstol Pedro, sin intimidación alguna, predica la palabra y les predica diciendo al pueblo judío: ustedes dieron muerte al autor de la vida. ¿No dice eso? Claro que sí. Y luego, en un acto de misericordia, en un acto tremendo de piedad de Dios hacia el pueblo, viene se compunge el corazón del pueblo que está escuchando y dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ven, estimados hermanos, la importancia del sacrificio. Y confirmamos, hermanos, según lo que nos dice la Escritura, no sabían lo que estaban haciendo. Ayer se mencionó de una manera rápida cuando Pedro, en su afán de proteger al Señor, tomó su espada y cortó la oreja de este sirviente llamado Malco. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Vuelve tu espada. Y la frase muy común: porque quien la espada mata, espada muere. ¿No sabes tú que yo puedo orar en este momento y pedir a mi Padre ayuda, y Él me enviaría legiones? ¿No eso era lo que pedía Pedro en días anteriores? ¿No es lo que pedía? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Vean ustedes, hermanos, cómo dentro de esta narrativa de la misma Escritura nos menciona el amor de Dios hacia el portador de su imagen, que somos nosotros. Y en el cumplimiento del tiempo, dice también el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y sujeto a la ley para redimir los que estaban sujetos a ella. ¿O no dice eso el apóstol? Y el mismo apóstol Pablo, cuando predica el evangelio en las diferentes iglesias, dice: somos ministros de la reconciliación. Volvemos a repetir, porque en Adán somos caídos y en Jesucristo somos vivificados. Y vean ustedes que aún hermanos, dentro de los acontecimientos extraordinarios que estaban sucediendo, y viene a mi mente, por ejemplo, el milagro, vamos a llamarlo así, de la curación que hizo el Señor Jesús y el restablecimiento de la oreja de este hombre, aún así el corazón de ellos estaba duro. Y cómo le siguieron todavía escarneciendo. Y en palabras del Señor Jesús, en este mismo momento, cuando el Señor hace el milagro, dice: ¿cuántas veces yo estuve en el templo con ustedes y por qué no me prendieron? Y ahora salen como si fuera yo, pues no sé qué cosa ahí, con palos y con cosas así. Todo esto, hermanos, tipifica a la humanidad caída. Somos nosotros. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, dice uno de los malhechores, y sálvanos a nosotros. Y respondiendo, dice la Escritura, el otro dijo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Cuál era la condicionante, hermanos, para el cordero del sacrificio? ¿Alguien se acuerda? Aparte de ser de un año. Sin mancha. Y por boca de este hombre malhechor está diciendo lo mismo. Nosotros estamos manchados hasta la médula por el pecado. Y estamos de alguna manera recibiendo lo que nuestros actos merecemos. Pero ningún mal hizo. Condicionante tremenda. Perfecto. Sin pecado. Y la respuesta, continúa el diálogo diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y según mis notas, la segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Qué inmensa dicha para este hombre, que en la gracia de Dios le haya concedido en este último día de su existencia esta promesa. ¿Y cómo se cumple, hermanos, la narrativa de lo que el Señor Jesús decía? El reino de Dios es semejante a una persona que está en la plaza buscando trabajo a buena hora y lo llevan a trabajar. Y así
conforme va avanzando el día, hasta que llega ya casi a la tarde. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ven y te voy a pagar lo justo. Este hombre en su último día de vida, Dios le concede esta gracia tan grande. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo. Sigue diciendo la Escritura, versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La gran mayoría de los que estamos aquí seguramente hemos de recordar el día que hubo un eclipse. ¿Se acordarán ustedes? Allá por los 90s, que hubo un eclipse de sol, como a mediodía. A mí me impresionó, francamente. Ahora imagínense tinieblas a las 12 del día. A las 12 del día, tinieblas. Y en este lapso que se menciona, hermanos, de tinieblas también, dice la Escritura también, en otros lugares de la Escritura dice que algunos que habían fallecido, volvieron a vivir en cierta medida, y aparecieron algunos. Y el mismo jefe de la milicia que estaba custodiando esto, dice la Escritura que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y en otro evangelio dice más ampliamente, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, o es hijo de Dios. Podemos mencionar muchos pasajes en el Antiguo Testamento, estimados hermanos, que dan testimonio de todo lo que hemos mencionado aquí. En los Salmos, lean el Salmo 22. El Salmo 22 menciona mucho de lo que estamos mencionando aquí ahora y que el mismo Jesús tomó de ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dentro de los comentaristas de la Escritura, dicen algunos, por ejemplo, hablando del Evangelio según San Mateo, que Mateo es muy reiterativo, en el sentido de que frecuentemente dice, para que la Escritura se cumpliese. Y todo lo que el Señor padeció y dijo estaba plasmado en el Antiguo Testamento. Y uno de los más significativos para mí, vean Isaías 53, como de una manera milimétrica, hermanos, precisa, describe la obra del Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y empieza a describir de una manera milimétrica lo que el Señor Jesús tenía que padecer. Y es muy amplio, estimados hermanos. Por eso vuelvo a destacar cómo el mismo Señor Jesús, cuando iba con los 2 discípulos a Emaús, predicando la palabra, dando testimonio de sí mismo,
Y como en la Escritura siempre Él ha mencionado y decía, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de quién. De mí, decía Él. Y es esto, hermano, lo que conmemoramos el día de hoy. El sacrificio perfecto del Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Y dando cumplimiento, estimados hermanos, a las promesas hechas al pueblo de Israel, es cierto. Es cierto, hermanos, que se dijo al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cómo iniciamos? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es en la simiente del Señor Jesucristo. Muchas de las veces, estimados hermanos, me viene a mi mente, hace unos días platicaba con un compañero de trabajo y él me decía, a ver, señor Molina, ¿cómo termina el libro de Hechos? Pues más o menos así. Ah, bueno. No, falta escribirlo, que lo escribamos nosotros y quién sabe qué más, con cierta cuestión eufórica y a veces medio desvirtuada. Digo, pues sí, en parte, pero no. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Cuando el Señor Jesús de alguna manera ya había cumplido su sacrificio y llevado por la prédica de los apóstoles, y en este caso del apóstol Pablo, lo encontramos en el último capítulo que menciona el libro de los Hechos, en una situación un tanto cuanto rara, privilegiada también. Lo encontramos preso, pero con ciertas facilidades. Lo encontramos sí preso, pero en un lugar donde él podía estar aparte, en un cuarto, y con la libertad de que vinieran a verle personas. Y él, habiendo convocado a los principales, se encontró con algo muy, muy significativo. Algunos creían y otros no. Y lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de los que fue dirigida la promesa no creyeron. Y San Pablo les cita la Escritura en Hechos capítulo 28, 26, 27. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Qué somos? Gentiles. ¿Y qué estamos haciendo? Escuchando.
Y en palabras del Señor Jesús, dichas a uno de sus discípulos que aparentemente no creía: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso dije al principio, hermanos, somos portadores de las promesas hechas al pueblo de Israel, cumplidas en Jesucristo y también cumplidas en nosotros. En la simiente del Señor Jesús somos benditos. Privilegio enorme tenemos. Dios nos ha concedido, y es una concesión, hermanos, que el Señor Jesús da. Y voy a poner un ejemplo último de esto. Dice en el mismo libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está predicando, y muchos de ellos con coraje, con cerrazón, empiezan a negar, a no creer. Y dice el apóstol, en este caso Lucas, parafraseando a Pablo: puesto que rechazáis el evangelio y no os juzgáis dignos de recibirlo, nos vamos a los gentiles. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron. Y remata diciendo: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y es lo que quiero destacar, estimados hermanos. Es una concesión de Dios el que creamos. Y quiere el Señor concedernos: creí, ¿y qué sigue? Por lo cual, ¿qué? Hablé. Eso es, hermanos. ¿Recuerdan ustedes dentro de la narrativa del libro de los Hechos cómo se menciona en los primeros predicadores? Predicaban con denuedo. ¿O no era el punto? Claro que sí. Entonces, ahora nosotros, estimados hermanos, somos portavoces de esto. Somos, hermanos, hechos hijos de Dios por adopción. Dice en Juan 1 que a todos los que creyeron, Dios les concedió ser hechos hijos de Dios. Y en otro lugar dice: y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Qué cosa tan grande. Quisiera terminar mi exposición invitándoles, hermanos, a que me acompañen a ver en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 7. Y es parte de lo que hemos dicho ahorita. Leamos juntos en el libro de Gálatas 4:4 hasta el 7. Leamos juntos, estimados hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso somos. Éramos extraños, éramos advenedizos, pero ahora, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, somos adoptados como hijos. Ya no somos esclavos, sino hijos y herederos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Eso somos. Les invito, hermanos, a estar en pie. Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones que tú nos das. El privilegio tan grande que nos concedes, Señor, y también la responsabilidad. Y cómo se cumple, Señor, también tu palabra, Señor, que nos dice que también, Señor, somos rebeldes, somos indignos por nosotros mismos, pero tú nos reivindicas, Señor. ¿Qué podemos decirte más que gracias? Te agradecemos, Señor, la concesión que nos das y pedimos de tu gracia, Padre Santo, y que tú nos sostengas, Señor, porque si bien somos inmerecedores, Señor, de un privilegio tal, danos, Señor, la humildad, Señor, para poder, Señor, servirte, Señor, porque a veces somos cegados, Señor, por tantas cosas, por nuestra misma rebeldía. Y a veces como que parece que somos merecedores de algo, Señor, pero no. Rogamos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y de la conciencia, Señor, que debemos de tener, Señor, de ser creyentes en ti. Gracias por este favor que nos concedes y rogamos, Señor, en tu gracia nos sostengas y nos sostengas hasta el final. Sabemos, Señor, que tu palabra dice, en palabras del Señor Jesucristo, el Padre me las dio refiriéndose a las ovejas y nadie las arrebata de mi mano. Confiamos, Señor, en esto y pedimos de tu dirección. En Cristo Jesús, pues, oramos. Amén.